Antonio Ramón Vallejo nació en la ciudad de Tegucigalpa el 17 de marzo de 1844. Nació, según nos lo relata uno de sus biógrafos, en el memorable barrio Los Dolores, siendo hijo del matrimonio formado por don Román Vallejo, un amanuense conocido ampliamente en los tribunales de la República, y doña María Bustillo, mujer de resplandeciente belleza y de inteligencia despejada. Como la generalidad de los compatriotas nacidos en una sociedad desprovista de centros educacionales, Antonio Ramón Vallejo le correspondió realizar sus estudios primarios en una escuela privada dirigida por sus tías maternas, quienes instruían a los niños del vecindario y a los de honorables familias de la capital. Los secundarios los realizaría en una academia del Estado, graduándose de bachiller en filosofía, y más tarde ingresaría al Colegio Tridentino de Comayagua, donde realizaría estudios sacerdotales, teniendo como uno de sus catedráticos al presbítero José Ignacio Milla, quien terminó el ejercicio de su ministerio en Olanchito Lloro y moraría en aquella ciudad, siendo enterrado en uno de los costados del altar mayor de la parroquia colonial del municipio, en reconocimiento de la feligresía a su identidad y solidaridad con las manifestaciones espirituales que sustentaban la mayoría de sus habitantes. Pero el padre Antonio Ramón Vallejo no vistió por mucho tiempo los hábitos sacerdotales, no por ello se divorció de la doctrina católica. Su práctica del sacerdocio le permitió interiorizar en el conocimiento de la conducta humana y sentir el dolor plural de los pueblos eternamente excluidos y marginados, llegando a exteriorizar algunos conceptos humanísticos que contrapusieron con el tradicionalismo eclesiástico al señalar la actitud de los curas, calificándolos de indolentes y criminales porque se volvían indiferentes en su servidumbre hacia los pueblos para que lograran superar el complejo salvajismo en que sobrevivían. Hay que consignar que nuestro homenajeado estaba dotado de virtudes excepcionales que fueron configurando la personalidad de un ser destacado en cualquier manifestación de su vida, incursionando en el campo político con inusual éxito y destacando desde esa plataforma como un eficiente y astuto conciliador de los criterios contrapuestos y de las ideas radicales que imposibilitaban la construcción de un país signado por la tranquilidad y la armonía. Gracias a su oportuna intervención y a su espíritu negociador, fue posible que José María Medina le entregara el poder al reformador Marco Aurelio Soto y que los tradicionales opositores al gobierno propiciador de los cambios que exigía el momento histórico nacional, impulsados por Soto y Rosa, depusieran su virulencia y entraran en un proceso de negociación pacífica y consecuente. De igual forma, al apartarse de la práctica sacerdotal, dedicó los años de su vida a la investigación histórica. La síntesis de su pensamiento puede concretarse en 5 aspectos puntuales. Primero, la elaboración de la primera historia oficial de Honduras en el año de 1882. 2, como pionero en el estudio de las fronteras terrestres de Honduras, esencialmente con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y todos los estudios posteriores que se han realizado en la delimitación de los conflictos fronterizos, en las querellas jurídicas llevadas a tribunales internacionales, donde se ventilan los aspectos relacionados con nuestra integridad territorial, han tenido y tienen como fundamento la obra inconmensurable elaborada desde esa perspectiva por el doctor Antonio Ramón Vallejo. De igual forma, a él se debe la recapitulación de los tratados internacionales suscritos por Honduras que informan de las dimensiones territoriales que por determinación histórica y política y jurídica pertenecen a Honduras. Tercero, fue un compilador del primer anuario estadístico que tiene nuestro país, que ha servido como banco de datos para la elaboración de estudios posteriores. Cuarto,
Fue un investigador de carácter lingüístico, no simplemente en el enunciado, sino en la cristalización de la materia, al haber publicado en 1881 un folleto conocido como Apuntes de Gramática de América Latina y otro como Guía de la Conversación Latina y Griega, además de algunos estudios de las lenguas indígenas que por aquel entonces dominaban algunas regiones de Centroamérica. Quinto, su labor como periodista la destacó de manera brillante a la altura del año de 1880 como redactor del periódico llamado El Orden, más tarde como director y redactor del diario La República y posteriormente como director del periódico Honduras Industrial y finalmente como colaborador eficiente de diarios centroamericanos, defendiendo las tesis y los derechos delimitacionales de Honduras, lo que lo condujo a ser incorporado el 20 de julio de 1890 como miembro de la Academia Literaria de Honduras, correspondiente a la Real Academia de la Lengua Española. Hay que agregar su calidad de colaborador de la revista del Archivo y la Biblioteca Nacional, fundada por el doctor Esteban Guardiola, y destacar la medalla a la que se hizo acreedor en la República de Guatemala por sus trabajos literarios, catalogado como de primera clase y solo conferida a personalidades destacadas. Quizás sus trabajos más conceptual y científico como político fue haberse destacado como secretario de dos expresidentes de Honduras, de José María Medina y de Marco Aurelio Soto. Finalmente, gracias a sus iniciativas, fue posible la organización de la Biblioteca Nacional de Honduras, creada por acuerdo gubernamental el 11 de febrero de 1880, y el Archivo Nacional con acuerdo del 15 de marzo de 1880, que nos ha reunido para testimoniar un reconocimiento y la reverencia a sus preocupaciones históricas y el legado que nos heredó, el que hoy le tributamos al designar con su nombre de Antonio Ramón Vallejo el Archivo Nacional de Honduras. Nadie mejor que él pudo organizar de manera científica los fondos documentales de nuestra realidad histórica. Nadie como él vinculado estrechamente con el positivismo de la reforma liberal para crear un marco referencial de nuestra memoria integral y colectiva. Nadie como él educado dentro de las normas disciplinarias, el rigor de la investigación y las concepciones apostólicas para ilustrar al pueblo y orientarlo y exhibiendo el pasado del cual hoy nos auxiliamos, quienes nos agrada escudriñar en los anaqueles de la historiografía nacional. Por ello, este merecido testimonio de reconocimiento que el Estado a través de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes le confiere, al haber heredado a la patria su memoria en lo que hoy se conoce como Archivo Nacional. Finalmente, deseo evocar algunos conceptos trascendentales proclamados por alguien vinculado en amistad en el mundo creativo, intelectual, con el doctor Vallejo, como fue el doctor Ramón Rosa, quien al referirse al archivo señaló que el archivo es la memoria de las naciones. Suprimir los archivos y los pueblos carecerán de la conciencia del pasado de un pueblo. Sin archivo no hay historia. Señoras y señores, Antonio Ramón Vallejo fue atacado a la edad de 70 años por un derrame cerebral fulminante que infortunadamente terminó con su memoria un 18 de enero de 1914, pero nos legó otra memoria, que es la memoria de Honduras. Les invito a que nos pongamos de pie y que juntos le rindamos un merecido minuto de aplausos y con ello honremos la memoria de este hondureño valioso. Desde Casa de Gobierno.